Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí, poderles compartir algo que el Señor ha estado poniendo en mi vida. Que el Señor derrame de su gracia sobre sus corazones, hermanos. No vean el vaso, vean lo que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Un hermano había tenido una visión. Dios le había mostrado que él había llegado al cielo, pero algo muy curioso es que él estaba hasta lo último, y el Señor es como decir, nosotros estamos a la entradita, en la bajadita, y el Señor está hasta la esquina. Y dice que el hermano no le podía divisar a Dios, ¿sí? Pero él estaba en la eternidad con Él, pero no le podía divisar. Dice que este hermano clamaba al Señor que le muestre qué es lo que Él está hablando a su corazón, ¿no? Y decía que en la misma medida que nosotros le busquemos aquí, si nosotros le buscamos a medias al Señor, lo vamos a ver de lejos. Pero si nosotros le buscamos fervientemente, lo vamos a ver cerca, ¿sí? Lo vamos a ver bien cerca, hermanos. Tal vez mi hermana Anita, que está allá de Ujer, no puede verme muy bien de cerca, pero tal vez los hermanos que están aquí pueden verme más cerca. Y si un hermano se para aquí, me va a ver más cerca a mí, ¿sí? Va a tener una comunión más íntima conmigo. Así Dios nos quiere mostrar para nuestras vidas. Y es algo que hoy quiero compartirles. El tema de este mensaje se llama cara a cara. Hay 5 niveles de conversación, nos dice, ¿sí? Ese nivel depende de la cercanía que se tiene con una persona. El primero dice, si yo no conozco a una persona, si nosotros por primera vez vemos a una persona y tal vez en el bus o haciendo alguna actividad, encontramos a una persona que tal vez no lo hemos visto, le preguntamos cómo está, cómo ha pasado. Tal vez nuestra comunión va a ser un poco áspera, se podría decir, porque tal vez no le conocemos, ¿verdad? La conversación es muy baja. El otro nivel de conversación dice, si yo lo conozco a esa persona un poco más, comparto datos acerca de mí, ¿sí? Tal vez a un compañero del colegio que le conocemos, compartimos cómo ha pasado, cómo está su familia, cosas así. Si yo estoy más allegado a una persona, yo comparto mis ideas, yo comparto mis pensamientos, ¿sí? Tal vez estamos más allegados con jóvenes de la iglesia o hermanos y comparto cómo está mi vida, ¿sí? Algo un poquito más que el primero, ¿verdad? El cuarto nivel de conversación dice, pero si yo estoy más cerca de una persona, expreso valores y pensamientos, ¿sí? A veces nosotros tenemos unos pensamientos que solo nosotros en nuestra mente estamos pensando, Señor, cosas que solo nosotros, pero a veces hay personas donde que nosotros podemos contarles a veces nuestros pensamientos, ¿verdad? El último nivel es el nivel más cercano, dice, comparto intimidad y confieso. Entre más íntima sea la comunicación, más íntima me expresaré, ¿sí? La cercanía que tengamos con Él en la tierra, con Dios nos habla, es la misma cercanía que tendremos en los cielos. Lo que les compartía del hermano, ¿sí? El hermano nos decía que él buscaba al Señor, pero él no buscaba fervientemente, ¿sí? Tal vez sí hacía sus ejercicios espirituales, pero hasta ahí llegaba. No tenía una intimidad más íntima con el Señor. Y en estos niveles de conversación que les hablo,
el último nivel, cuando con nuestra esposa, los hermanos, podemos compartir pensamientos íntimos, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, podemos compartir algo más fuerte, ¿verdad? Una mayor entrega si hay una mayor cercanía. El hombre carnal no conoce a Dios, vive en carnalidad. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? ¿El hombre carnal conocerá a Dios? No, el hombre más cercano conocerá a Dios, conocerá lo que Él quiere hablar para nuestras vidas. Ayer, antes de acostarme, le decía al Señor, y antes de eso escudriñaba una partecita en la Biblia que dice que Dios está golpeando a nuestra puerta. ¿Sí? ¿Sí han leído esa parte? Que Dios está golpeando a nuestra puerta. ¿Sí? Y era las 4:20, hermanos, y empezaron a golpear la puerta. Y yo entre mí estaba pensando con el mensaje para hoy. Y seguían golpeando la puerta, hermanos. No era mi puerta, era la puerta del vecino de al frente, pero yo le escuché audiblemente, estaba ahí. Y en esta meditación que encontré, decía que Dios así es para nuestras vidas. Dios está golpeando nuestras puertas, Él está llamándonos. ¿Pero para qué? Para tener algo más con nosotros, hermanos, ¿sí? Para tener algo más cerca, para poder escuchar algo más que Dios quiere a nuestras vidas. Tal vez por nuestro ajetreo, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, no escuchamos lo que Dios nos está hablando. Y hoy escuchaba esa puerta, y en mi corazón era como que Dios me estaba llamando, hermanos. Era 4:20, y dije, no, Dios me está llamando. Y había una pregunta que realmente confrontaba mi corazón. Me decía, ¿qué estás por amor, qué estás dispuesto a hacer? ¿Sí? Esa pregunta, por amor, ¿qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por amor, hermanos? En el libro de Cantares, nosotros como iglesia estamos desposados con Él, nos habla. Podemos ir a Oseas 5:31, 32. Perdón, hermanos, copié mal la cita porque no tiene mi Biblia hasta, ¿verdad? Pero bueno, nos habla sobre el matrimonio natural, ¿verdad? Que es sombra del matrimonio espiritual, ¿sí? ¿Por qué les hago estas dos diferencias? Porque Dios ha dejado el matrimonio natural como símbolo del matrimonio celestial con Él, ¿sí? La comunión entre dos personas, ¿sí? El apego entre dos personas es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso lo ha reflejado en lo celestial. Si el matrimonio natural simboliza el matrimonio celestial, entonces los detalles de un matrimonio natural revela el matrimonio de Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que Dios va a querer peleas en el matrimonio con Él? No, ¿verdad? ¿Va a querer diferencias? No.
Si nosotros nos acercamos más a Él, como les decía, con los ejercicios espirituales que nos han hablado, ayunar, orar, leer la Biblia, nuestros devocionales diarios, nos metemos de lleno con Él en un matrimonio, ¿sí? En un matrimonio nosotros como hombres tenemos que ser cariñosos, ¿sí? Debemos ayudar a nuestra esposa si no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Y le vamos a mostrar el amor que tenemos hacia nuestra esposa, ¿sí? Barriendo, por ahí tal vez está enferma, a ayudarles. Eso es también lo que debemos hacer en la vida del cristiano, ¿sí? ¿Cómo podemos llegarnos al Señor? Buscándole al Señor en oración, en estos 3 días de ayuno, ¿sí? Le estamos expresando al Señor que lo amamos. Sí, podemos poner también, como dicen, el ayuno es para, como en el hipermarket, que pedimos al Señor, quiero esto y quiero esto, quiero esto y otro. Pero no, el ayuno es una forma de decirle que le amamos, que rendimos nuestra vida a Él, para que Él tome el control. El ayuno es una de las maneras de llegarnos a Dios, porque nos estamos negando a la carne, a nosotros. La oración y la alabanza son muy eficaces. En Oseas capítulo 2, 16 nos dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. ¿Hemos escuchado esas palabras? Ishi quiere decir, perdón la pronunciación, mi marido, y Baali quiere decir mi Señor. Él quiere que lo llamemos esposo, no mi Señor. Él no quiere que le llamemos mi Señor, Él quiere que le llamemos esposo. Y para eso necesitamos una comunión más íntima con Él, ¿sí? Una comunión más fuerte con Él. Somos su esposa. Él quiere expresar lo más íntimo de su corazón. Necesitamos una visión bíblica, ¿sí? Acerca de lo que es el cielo, de lo que nos espera para nuestras vidas. El diablo ha tratado de meter muchas cosas engañosas a la gente, ¿sí? Como que vamos a ir al cielo con alas, como que vamos a tocar el arpa, ¿sí? El arpa en 3 cuerdas y solo vamos a tocar y vamos a soltar melodía. Yo creo que también deberíamos saber música. No creo que un arpa se toque así, tal vez solo por tocar y tocar, no. Pero el diablo ha tratado de meter esas cosas a la iglesia, ¿sí? Y a veces a muchos cristianos lo creen en eso. También ha tratado de meter que vamos a ser galardonados por mientras más gente evangelizamos. ¿Qué tal si Dios te pone en tu corona y tú dices, y tú ves 3 piedritas aquí, tú has evangelizado 3 personas? Otro evangelizado 100, tú ves 100 piedritas. ¿Y qué tal si a alguno ya no le alcanza la corona? Por tantas piedras tantos que ha evangelizado, ¿verdad? Entonces, el diablo ha tratado de meter muchas cosas engañosas en la iglesia. El galardón más grande que debe existir es estar más cerca de Él, hermanos. Ese es el galardón más grande que debemos anhelar nuestras vidas, ¿sí? Por eso les decía, algunos lo verán más lejos que otros por la eternidad. Algunos lo verán más lejos. ¿Saben quién los va a ver más cerca? Podemos ir a Ezequiel capítulo 44, verso 15.
los hijos de Sadoc. Amén. Ellos son los que van a ministrar más cerca, hermanos. Ellos son los que van a estar más cerca. (44:15) dice: mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrarme ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Los hijos de Sadoc. Hay un canto que dice: traen ofrendas delante de Dios. ¿Qué traemos delante de nosotros? ¿Qué traemos para el Señor en nuestras vidas? Tal vez cargas, tal vez problemas. Sí, el Señor también quiere que traigamos una ofrenda agradable. Sí, un corazón que realmente anhele lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Amén. Con una expectativa. Cada día vengamos, hermanos, a la iglesia con una expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Sí, no vengamos todos fríos, enojados, sino con una expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Amén. En Ezequiel 44:13 nos hablan también los que no van a estar cerca de Dios. ¿Sí? En un resumen rápido dice: aquellos que ministraron a favor de la multitud debido a que tuvieron ídolos, ellos no estarán cerca de Jehová. Los que tienen ídolos no van a estar cerca de Jehová. ¿Sí? Un ídolo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser un deporte. Podemos idolatrar a nuestros hijos, podemos idolatrar a nuestra familia. Amén. ¿Qué tal si el Señor un domingo viene más palpable de lo que ha venido a nuestras vidas? ¿Y qué tal si el Señor decide llevarnos estando en una reunión un domingo y varios de ustedes han faltado? Qué dolor, hermanos. ¿Sí? Qué dolor. O por ahí se fueron con la familia porque la familia llegó un domingo y pues no, el domingo llegó mi familia que no le he visto hace tiempos, entonces voy a estar con ellos. Qué dolor, hermanos. ¿Sí? Debemos entender que lo más importante, como un verso que aprendíamos con mi hija, es de que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas, Señor. Buscad primero a Jehová, ¿sí? Y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Pero primero buscarle a Él. Primero debemos buscarle a Él. ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios? Me hacía una pregunta. Primero, debemos reconocer que es un acto de Dios. ¿Sí? Si Él quiere venir, Él vendrá a nuestras vidas. Debemos estar conscientes en eso. En la vida de Esther hay algo muy importante que nos quiere mostrar. El rey Amán es un símbolo del rey, de nuestro Dios. Podemos ir a Esther capítulo 4, por favor, hermanos. Por el tiempo les voy a resumir, hermanos. Vemos en la vida de Esther que iban a ser muertos todos los judíos. Y Mardoqueo, ¿se acuerdan quién fue Mardoqueo? Fue el instructor de Esther. Le cuenta a Atá, que era el siervo de Esther, que le diga el decreto que estaba por salir para los judíos. Pero ella no podía hacer nada porque ella no podía presentarse al rey imprudentemente,
de sopetón, como diría la gente. Ella no podía presentarse delante del rey así, ¿sí? Y le manda, y yo creo en mi corazón que Mardoqueo le enseñó mucho acerca de Dios en la vida de Esther, porque ella toma la decisión de ayunar 3 días, y no solo a ella, a las vírgenes que estaban con ella. Entonces, algo que me hace ver el Señor es que también nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros hijos, ¿sí?, todos nuestros deberes cristianos, ¿sí?, el ayuno, la oración a nuestras vidas. Y es lo que enseñó Mardoqueo a Esther acerca de su pueblo, ¿sí?, de dónde salió su pueblo, cosas así. Y entonces ella decide ayunar 3 días, hermanos. Nosotros acabamos de ayunar 3 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les pareció difícil? ¿Sí? Recuerdo mi primer ayuno en el instituto. Ayuné 3 días. Y en esos 3 días, el hermano encargado de hermano Celes, los que les conocen, me dice: Fabricio, hoy tienes que cargar todo el piedrín que está ahí y subir hasta arriba, hasta las oficinas, desde el parqueadero de la iglesia, no sé, los que conocen, hasta arriba, hermanos. Y hay una subida así como esta, inclinada, si no es más alta, hermano. Y crea que mis piernas ya no avanzaban, hermanos. Estaba temblando. Me acuerdo que para el devocional bajé cogido del tubo de ahí porque mis piernas y mi cuerpo no avanzaban, hermanos, ¿sí? Pero eso le agradó a Dios, hermanos, porque el domingo que tuvimos un servicio fue muy especial, ¿sí? Muy especial, pero siempre y cuando uno vaya con una expectativa muy fuerte, hermanos. El 3 nos habla de la Trinidad. En Ezequiel 23:17 nos dice que 3 veces al año los varones se presentaban delante de Dios. Sí, hay 3 secciones del tabernáculo. Las 3 partes están vinculadas con la Trinidad: el atrio, el Espíritu Santo. El lugar santo habla del Hijo y el lugar santísimo habla del Padre. ¿No les parece mucha coincidencia? En Génesis 30:36, por el tiempo, nos habla de que 3 días le dio Dios entre Labán y Jacob para que se alejen. 3 días entre el uno y el otro. Eso simbolizaba que Dios lo estaba separando de él. En Génesis 31:53 también nos habla: juzgue entre nosotros, dice. Dios estaba entre los dos, entre Labán y Jacob. Estaba afectando la relación, y es sumamente importante que Dios esté entre nosotros. Y no solo entre nosotros, a veces entre nuestros enemigos. Dios es un filtro, ¿sí? Dios es como un filtro en nuestras relaciones. Que Él sea como un filtro, que el Señor esté con nosotros. Volvemos a Esther, hermanos. Les decía que ella estaba ayunando 3 días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios le dirigiera su vida. Y cuando terminó los 3 días, ella se vistió, dice, de vestiduras reales, ¿sí? Como dice el himno, es acciones justas de los santos, ¿verdad? Entonces ella se vistió con vestiduras reales y se acercó al aposento, hermanos. Se acercó. Nosotros como cristianos debemos acercarnos delante del Señor, a su aposento, ¿sí? Porque Él nos está esperando, hermanos. Anhelamos que el Señor nos reciba. Él nos va a recibir, hermanos, ¿sí? Como hoy, Dios me levantaba a esa hora porque Él quería algo más. Y Él me decía: ¿qué estás dispuesto a hacer por amor? Yo le decía: Señor, por amor estoy dispuesto a aguantar el frío. ¿Estamos dispuestos a aguantar un frío? ¿Estamos dispuestos a aguantar el hambre? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a apartar un buen tiempo para el Señor? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a hacer separaciones entre nuestras familias? ¿Estamos dispuestos? Cuando estemos dispuestos, vamos a poder acercarnos más a Él, hermanos. ¿Sí? Cuando estemos dispuestos.
Y hoy le decía: Señor, yo no estoy dispuesto porque todavía hay muchas cosas en mí. Era como que Dios me mostraba lo que había en mi corazón todavía, hermanos. Era como que el Señor me estaba sacando una lista y mostrándome todo lo que hay, hermanos. Por eso le decía: Señor, solo en Él, hermanos, solo estando con Él, estando cerca, nuestras vidas realmente van a, como dice, a menguar, va a morir nuestro viejo hombre y va a salir lo que Dios quiere hacer, hermanos. Solo estando más cerca, hermanos, solo estando en ese valle cenagoso que habla en la palabra del Señor. Muchos hermanos ya lo han vivido, hermanos, ¿sí? Pero Dios les ha dado la gracia para seguir adelante, ¿sí? Una forma para acercarnos a Dios es el ayuno. Lo hemos hecho, hermanos. La primera parte está hecha, lo hemos ayunado. Ahora debemos acercarnos delante de Él, hermanos. Imagínense que el rey le ofreció hasta la mitad del reino a Esther, ¿sí? Porque cuando ella salió del ayuno, me da a entender que, hubo una belleza más fuerte, que él al verla, imagínense, le dijo de una, lo que tú me pidas te daré. Y le dice: hasta la mitad del reino te doy, dice. Y él extendió su palo, su bastón, él extendió, ¿sí? Él extendió su vara y ahí podía entrar él. Es porque ella halló gracia, ¿sí? En el ayuno nos ayuda el Señor a que nosotros hallemos más gracia. Eso es lo que hace el ayuno, nos fortalece, pero también nos ayuda a tener más gracia, hermanos. Ahora tenemos más gracia. Ahora tenemos que acercarnos al Señor. Otra forma de cómo acercarnos al Señor es por medio de la intercesión, ¿sí? E interceder unos por otros. En el Salmo 34, versículo 34, por el tiempo, 18, 19 y 20 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, dice. ¿Sí? Pero el que está cercano a Jehová, hermanos, esa palabra, cercano a Jehová, no el que está lejos, no el que está atrás, sino el que está cercano a Jehová. ¿Sí? Cercano, hermanos. En Isaías 65, 14, por el resumen, el quebranto lo doblega a Dios, hermanos. ¿Sí? Un corazón quebrantado, un corazón doblegado. Imagínense como cuando un hijo se quebranta delante de un padre no puede resistirse, ¿verdad? No puede resistirse. Así es Dios con nuestras vidas, hermanos. En el Salmo 51, 17, asimismo, por el tiempo lo resumo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios, dice. No despreciará Dios un corazón contrito y humillado, hermanos. Amén. No un corazón altivo, sino un corazón contrito y humillado. ¿Y dónde podemos quebrantar nuestro corazón? Solo en Él, hermanos. Solo en Él. En este tiempo de pandemia que hemos estado pasando, los 3 meses primeros, Dios me mostraba que, llegaba una idea a mi mente, hermanos, que en este tiempo la iglesia, Dios es el arca, donde físicamente como el arca de Noé, ¿sí? Y que la puerta estaba abierta, hermanos. La puerta estaba abierta. Dios les dijo que les diga a toda la gente, pero ellos no escucharon. Los hombres no escucharon, ¿sí? Y ellos que pueden oír
todo. Y los que escucharon fueron los animales. ¿Ustedes creen que Dios quería salvar solo a los animales? No, Dios quería salvar a toda la humanidad. Pero ellos no escucharon, hermanos. ¿Por qué no escucharon? Porque ellos no estaban cerca del Señor. ¿Sí? Porque dice que en ese tiempo la maldad se desató. Y en este tiempo estamos viendo eso, cómo la maldad se ha desatado. Y el Señor tal vez mandó esto, es para que nosotros nos volvamos. Porque como iglesia hubo un tiempo donde que todos nos dormíamos, ¿verdad? ¿Sí? Había prédica tras prédica que nos hablaba del sueño, pero nosotros no hacíamos caso y nos seguíamos durmiendo, ¿sí? ¿Qué tal si el Señor llegaba en ese tiempo? ¿Qué tal si Él cortaba nuestras vidas en ese tiempo? ¿Dónde estaríamos este momento, hermanos? ¿Sí? Por eso dice, cercano, como dice el Salmo, cercano está Jehová, dice. Cercano está Jehová, hermanos. Él está cerca a los quebrantados, a los que buscan de Él, hermanos. Amén. Y para terminar, hermanos, en Juan 17, 23. Pongámonos de pie, hermanos, para terminar, ¿ya? Juan 17, 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y yo en ellos, hermanos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, ellos como también a mí me has amado. Algo que llegó para terminar en mi corazón es que cuando un hijo quiere cruzar la calle y le da la mano al papá, es porque él está confiando en él. ¿Sí? ¿Verdad, hijos? ¿Por qué les damos la mano a nuestro papá? Porque confiamos en él. ¿Sí? Si no confiamos, no le diéramos la mano, pero confiamos en él. Así es el Señor con nosotros, hermanos. Así es el Señor. Él extiende su mano para que nosotros vengamos a Él, pero está en nosotros, hermanos, en si queremos seguirle a Él o no queremos seguirle a Él, hermanos. ¿Sí? Muchas son las aflicciones del justo, dice su palabra, pero de todas ellas Él nos librará. Amén. Mi hermano Huguito está de testigo. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho en la vida de él y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, hermanos. ¿Creemos nosotros que Él no debe ser merecedor de alabanza? ¿Sí? ¿Creemos nosotros que Él no puede ser merecedor de alabanza? Él nos ha guardado hasta el día de hoy, hermanos. Él nos ha mantenido. Él nos ha ayudado a sostenernos en este tiempo, hermanos. ¿Sí? La herencia que Dios nos ha dejado, hermanos, recordémonos. Esta es la herencia que Dios nos ha dejado. Su presencia, hermanos. Sí, su camino, hermanos. Y como yo le decía a unas personas, cuando había salido yo por desobediencia, yo anhelaba regresar. Porque tal vez hubiera dicho, no, me voy a otra iglesia. No, yo anhelaba regresar a este lugar, hermanos. Porque yo sé que aquí es donde Dios quiere para mi vida. Sí, porque aquí es donde Dios quiere que yo esté, hermanos. Amén.